Que el Señor me los bendiga en esta mañana de jueves, en esta reflexión. Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Y que el Señor venga a abrir nuestros corazones para que la palabra venga a hacer esa agua, para que venga a retoñar en tu corazón y tome vida. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, el consejo, Señor, que tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Santifícalas para tu servicio, para tu gloria, Señor, para darte honra en todo tiempo, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta reflexión de esta mañana se encuentra en el capítulo 27 de Números, a partir del versículo 12. Números 27, versículo 12. Y dice así: Josué es designado como sucesor de Moisés. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Amén. Bendito Padre, gracias Señor por esta palabra. Quería en esta meditación hablarles sobre la importancia de la humildad y el consejo de un hombre de Dios. Vemos que a pesar de cuán usado fue Moisés, de cuán Dios lo usó en su trayectoria, sacándolo de Egipto para mostrarle su gloria en medio del desierto, para mostrarle su gloria en medio del monte Horeb, para mostrarle su gloria como líder, como ese instrumento que Dios utilizó para ese tiempo. Y vemos como Dios desde su pequeña infancia, Dios guardó de Moisés, Dios no permitió que el enemigo tocara, ya que desde su nacimiento él estaba en peligro de ser matado por el faraón. Y podemos mirar esa trayectoria, cómo Dios lo levantó a este gran hombre de Dios. Pero vemos que por un error, a veces así también nos pasa, que nosotros comenzamos bien y la trayectoria comienza bien y el enemigo viene para colocar a sí mismo impedimentos, viene a colocar obstáculos, viene a colocar el desánimo, viene a tingir la fe para desubicarnos, para en lugar de continuar la trayectoria que Dios tiene para nuestras vidas. Rebeca Masaya, muchas veces el enemigo asimismo coloca cascarillas para que la persona salga de la trayectoria que Dios planeó desde su inicio. Vemos que aquí Moisés, este hombre de Dios, vio milagros, pero ya al final de sus días, vemos que este hombre, Dios lo compara como el hombre más humilde. Dios le dice que este hombre era humilde, que este hombre, en fin, Dios sacaba la cara por él. Era su carta de garantía, porque Dios hablaba bien de Moisés. Pero vemos que por causa del pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida, no pudo entrar, sino que tuvo que mirar desde lejos, tuvo que subir al monte Abarim para ver desde lejos lo que heredaría el pueblo de Israel. Y vemos que él miró desde ese monte la tierra prometida. Él tuvo que ser reunido junto con su hermano Aarón, que ya había fallecido. Entonces vemos que el Señor colocó a otro hombre
en su lugar, un sucesor. Y vemos que Dios escoge un sucesor. Nunca va a faltar para Dios un sucesor. Y vemos que Dios ya había preparado en este caso a Josué, quien sería el que continuaría con esta trayectoria, entrando al pueblo, a la tierra prometida, llevándole a las promesas, a la tierra que mana leche y miel. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que Josué, como él había aprendido de su maestro, por eso tú y yo, Dios ha colocado líderes, o te ha puesto a ti tal vez de líder, y vemos que ha puesto para que a través de ti sigan las pisadas de Jesucristo, no de líder, sino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Moisés, él seguía las coordenadas, seguía los mandatos de todo lo que Dios le decía. Él lo hacía, él lo cumplía. Dios le decía, tú vas a hacer esto, y él obedecía. Solamente que cuando se airó, que cuando no santificó en las aguas de Meriba, eso le hizo perder su entrada a la tierra que fluye leche y miel. Y muchas veces Dios coloca líderes, ¿para qué? Para que nos permitan conocer más a Dios. A través de Moisés, que era el portavoz de Dios, vemos que la gente sabía los mandamientos, sabía que lo que le era agradable y cómo los reunía en la asamblea para dar la palabra de Dios. Asimismo, Dios en este último tiempo ha levantado pastores, ha levantado líderes, mujeres de Dios, hombres de Dios, jóvenes de Dios, para estar delante de un pueblo. Por eso vemos que aún en medio del pueblo de Dios como jóvenes, vemos que Dios levanta pastores para jóvenes, levanta líderes para otros jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios escoge para poder guiarlos hacia la palabra de Dios, de llevarlos a lo que a Dios le agrada, a santificar a un pueblo, a que estén limpios sus vestiduras, a que podamos ir juntos en la adoración, en la intercesión, para acercarnos cada día más a Dios. Y es importante. Pero vemos que cuando Moisés aquí habla en la palabra, dice que no le dice yo voy a escoger. Moisés le dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Vemos que aquí, en todo, a pesar de todo lo que, vamos a decir, él perdió esa dicha de pasar al otro lado del Jordán, vemos que aquí Moisés con humildad dice, Señor, ponga usted, decida usted, guíe usted, que sea usted como usted quiere, a quien usted quiere colocar. Y vemos que el propio Dios escoge ese sucesor para Moisés. Así como Dios estuvo con Moisés, vemos que ¿quién más que Josué? Que caminó junto con Moisés, que aprendió lo que era humildad, que aprendió lo que era sujeción, que aprendió lo que era la intimidad. Porque yo pienso que cuando tú tienes un líder de oración, tú aprendes a orar. Que cuando tú tienes un pastor, lleno de unción, tú también dices, Señor, yo quiero pegarme con esa persona porque veo unción, masaya. Y también cuando tú ves un líder, que la gloria de Dios está allí, tú quieres. Y yo veo aquí, según la palabra, lo que el Señor me hablaba, que Josué, siempre por el estar allí sirviendo al siervo de Dios, estaba allí sirviendo al Señor, pero estaba aprendiendo también. Vemos que el que estaba más cerca de Moisés, aparte de Aarón, vemos que incluso hasta para subir a recibir nuevamente los 40 días en el tiempo de recibir los mandamientos, Josué estaba allí cerca de Moisés. Y vemos que él conocía esa trayectoria de
de Moisés. Él sabía cuando, por ejemplo, brillaba el rostro de Moisés porque descendía la gloria de Dios. Y cuando tú también estás cerca de un hermano, de una hermana, que tal vez está en el grupo de la intercesión, que está en la adoración, tú quieres estar con esa persona. Y yo creo que por eso Dios escogió a Josué, porque él conocía la trayectoria, porque él sabía cuando lo que a Dios le agradaba, porque estaba cerca de Moisés, porque estaba cerca de la presencia. Él quería aprender más. Y vemos que uno de los espías, gloria sea el nombre del Señor, Camasaya, era Josué y Caleb. Y vemos que dice que era un espíritu diferente de los otros espías que fueron a la ciudad. Y vemos que ellos tenían un espíritu diferente, un espíritu de combate, un espíritu de victoria, un espíritu no de derrota, no de desilusión, no de depresión, sino un espíritu de victoria, un espíritu contrario a todo lo que el enemigo te puede colocar, que te puede traer tristeza. Pero vemos qué importancia cuando hay líderes que se levantan en el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y vemos que desde ya su trayectoria ya venía trazando ese futuro para Caleb, para Josué, que vemos que el Señor mismo lo escoge y dice en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tú sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y esto a mí me llamó tanto la atención que lo leí, porque leemos la palabra, pero bueno, Dios nos la revela en el tiempo que Él quiere. Porque vemos que hay algo que el Señor a mí me enseñó y que tal vez tú ya lo conozcas. Gloria sea el nombre del Señor si es así. Pero veo que el Señor lo que lo hace en lo secreto, cuando tú oras en lo secreto, en lo público, lo saca en público para mostrar su gloria. Y vemos que le está diciendo que saque a Josué en medio de la congregación, en medio del público, que lo expusiera, que pusiera la mano sobre él, que lo ministrara, que delante de la congregación le dijera que él iba a ser el nuevo líder, que él había sido el hombre que Dios había escogido. Y yo me puse a pensar en Moisés. Wow, qué humildad de decir, bueno, ya fue mi tiempo. Ya Dios me usó, oh, Dios ya me utilizó para sacar al pueblo en liberación. Dios ya me usó para abrir el mar rojo. Dios ya me usó, ya me usó para convertir la vara en serpiente. Pero ahora le toca a mi hermano. Ahora yo quiero esa mendarabasaya, esa misma gloria. Así, ese mismo respaldo que Dios estuvo conmigo, yo quiero para Josué, yo quiero para mi hermana, yo quiero para mi hermano, yo quiero el crecimiento, yo quiero que él se levante, yo quiero que Dios lo use, que Masaya. Qué lindo, qué lindo. Yo conocí a través de este versículo, wow, otra cara de Moisés. De que él no dijo no, que no se opuso, ay no, es que yo soy el ungido, es que yo, no. Vemos que Moisés obedeció al Señor, obedeció. Y qué lindo, Dios le ordenó y él obedeció. Y qué lindo cómo le dio Dios honra a Josué, que Masaya, también por su trayectoria, de que siempre fue fiel a Dios, pero también fiel a su líder, fiel a Moisés, fiel a lo que estaba allí como líder pidiendo. No contradiciéndolo, no diciendo, no, es que yo pienso así, no, es que yo creo que tal vez sería mejor así. No, vemos que él se alineaba a los proyectos, a los planes de Dios, y él reconocía que era un líder puesto por Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando vemos aquí, Josué
es expuesto en público y es ministrado en público. ¿Por qué? Porque le impusieron las manos, y vemos la importancia de que cuando Dios escoge una mujer, un hombre de Dios, era algo Dios hablaba personalmente, pero qué importante. Alguien te puede decir, tú eres profeta, tú eres adoradora, tú eres, no sé, pastor, tú fuiste llamado para evangelista, pero qué hermoso cuando Dios, Masaya, expone a aquella mujer, aquel varón, aquel joven, aquel niño, lo expone públicamente para que diga, mira, a este yo lo escogí, a este tengo que maso que andarabasaya, lo escogí para este propósito, remasocanda. Qué bello como Dios, lo que tú expones en lo privado de tu oración, cuando tú te pones de rodillas, cuando tú estás orando en tu habitación. Qué hermoso cuando Dios usa un siervo de Dios en medio de la congregación, y empieza Dios a hablar, y empieza Dios a ministrar, y empieza a hablarte sobre tu llamado. Qué lindo que Josué fue honrado, no solamente a través del sacerdote Eleazar, también a través de su siervo Moisés, donde le impone las manos, porque sabemos que la imposición de las manos quiere decir una transferencia. Quiere decir lo que le estaba dando de su espíritu, que más allá de lo que es su capacitación, de la unción que le había recibido. Porque ahora hay gente que a veces no quiere, dice, no, es que esa unción a mí me costó, pero no quiere dar. Y muchas veces Dios te da unción para que tú pases a otro, para que lo que Dios te dio a ti, tú puedas, que más aquí, más allá, tú puedas impartir. Tú puedas impartir los dones. Hay gente que a veces no quiere, que es egoísta, que no quiere, dice, no, yo quiero esto para mí. Incluso yo escuchaba hoy por medio de una hermana a quien se le estaba haciendo liberación, que decía que incluso hasta su propia pastora no quería que cantara con ella. Y yo estaba orando porque la capacitación para que Dios la levantara, pero le decía, ora por tu pastora, para que ya no sienta celos, porque decía, mi pastor me dice, canta, toca, canta. Y yo le decía, hermana, no vaya contra su pastora, porque no es su pastora la persona por la quien usted está peleando. Es una influencia que tal vez usted no entiende, pero ore por su pastora, ore por su líder, bendígalo. Dígale, Señor, yo quiero, Señor, que tú le muestres, Señor, mi llamado para que podamos trabajar juntos. Y yo le decía, porque no es para el público, no es para la persona, es para darle gloria a Dios. Y el Señor se comenzó a manifestar a través en esta tarde, a través de esa administración. Y el Señor me hablaba a través de esta palabra la importancia de transferir, de impartir lo que Dios te dio. Por ejemplo, hay líderes que van a impartir lo que Dios les ha enseñado sobre la liberación. Unos aprendemos de los otros. Estamos aquí por la gracia de Dios para aprender los unos de los otros. Tal vez mi líder de intercesión me va a enseñar a mí a orar. Tal vez que yo no sabía cómo orar, y tal vez de repente ella me enseña a guerrear, gloria sea el nombre del Señor, y me dice, toma la espada, y a través de la palabra comenzamos a guerrear. Y es hermoso cuando tú trabajas en equipo. Es hermoso cuando una iglesia se mueve en equipo, cuando se mueve en conjunto, porque el Señor está allí. El Señor le agrada cuando tú te unes en un solo espíritu para agradar al Padre. Y vemos que ese era el objetivo de Moisés. Él como líder, él se ponía por este pueblo. Dios quería destruir a todo el pueblo por el pecado, y decía, Señor, ¿qué dirán las naciones, Padre? ¿Qué dirán las naciones? Los sacó para matarlos lejos en el desierto. Y él decía, no. Y Dios le decía, yo voy a hacer una nación de ti. Y él allí intercediendo por un pueblo, sabiendo cómo era, rebelde, obstinado en sus pensamientos,
Y vemos que él nunca pensó en él, en Moisés. Vemos un líder, un buen líder. Pero qué hermoso cuando tú dejas un delegado, Remeca Masaya. Qué hermoso cuando tú dejas trazas, no sé cómo se dice, huellas. De que hasta ahora se habla de Moisés, de también las huellas que dejó Josué. ¿Por qué? Porque él aprendió de un buen líder, porque él aprendió de ese pastor, porque él aprendió de ese jefe de, vamos a decir, de la congregación. Entonces vemos que asimismo, en este día, en estos tiempos, también hoy hombres de Dios que dejan el perfume de Cristo, que dejan huellas en el nombre de Jesús, ahí en el mundo espiritual como en lo físico. Y es eso que tiene que gustarte, de decir yo quiero eso, quiero conocer más de Dios, yo quiero aprender de mi líder. Y cuando tú tienes un buen líder, aprendes la humildad, aprendes lo que es humillarse, aprendes lo que es agradar a Dios. Y en el versículo 20 dice, y pondrás, le está hablando Dios a Moisés, escucha, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso decía, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no lo escogió aparte y en una habitación solito y después salió Josué, no, yo soy el nuevo líder. No. Dios lo que hace en público. ¿Para qué? Para que supieran que él iba a ser el nuevo sucesor, que iba a ser el nuevo no sé si decir cabecilla, pero la persona que Dios había escogido para el mando de la congregación, del pueblo de Israel. Y algo que miraba y estaba buscando y me puse a pensar, Señor, que quiere, bueno, es la primera vez que lo busco, ¿qué es dignidad? Y dice el Señor en el versículo 21, dice, pondrá delante de... en el 20, y pondrás de tu dignidad. Y dignidad significa cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni degraden. ¡Wow! Cualidad de la cosa que merece respeto. Eso significa dignidad. Y Dios le estaba diciendo, da de lo que yo te he dado, da de tu dignidad, Moisés. Entrégale esa parte que yo te he entregado, Remeca Mansoque en Arabasaya. Dale de esa porción que Mansoque y Arabasaya, de dignidad a Josué. Dale. Y Moisés no lo hizo en privado, lo hizo en público, lo hizo en medio de la congregación, lo hizo en medio de sus hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso que hay en estos tiempos hombres de Dios como Moisés y como Josué, que escuchan la palabra de Dios y que la obedecen. Qué hermoso que Moisés, a pesar a ti muchas veces en la dificultad, a veces no le dan una oportunidad, a veces algo pasó en la iglesia y la gente ya no quiere más, sale, huye, se va en contra del líder, se va en contra de liderazgo delante de la congregación, en lugar de buscar al Señor. Y vemos que Moisés no hizo eso. Señor, como tú no me dejas pasar para el Jordán, no, hasta aquí acabó, no. Vemos que él fue fiel hasta el final, a pesar que él se equivocó, porque fue por causa del pueblo. Vemos que él no pudo entrar, pero hay alguien que lo sucedió, que fue quien hizo pasar al pueblo. El pueblo no pasó solo. Vemos en esta parte vemos el gran amor de Dios, de siempre tener un pastor, alguien que los guíe. El gran pastor, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, el rey de reyes y señor de señores, Remeca Masaya. Vemos que él, el pastor,
el supremo sacerdote, el que ha elegido, el que ha puesto líderes al mando de congregaciones para que ese pueblo no esté errante, para que no esté de un lado para otro. Es necesario que tengamos líderes, pastores llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, para que nos acerquen más, para que nos lleven y nos alineen a la voluntad de Dios, para que nos alineen al pensamiento de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito Dios, y qué hermoso cuando dice para que le obedezcan. Y algo que me llamaba la atención, hay muchas veces que hay gente que en algunos lugares levantan líderes y no reconocen a la persona como líder. No lo reconocen, no lo obedecen. Y en lugar de apoyar o decir, bueno, Dios lo escogió, Dios, bueno, hay mucha gente que dice, no, es que era a mí que tenía que haberme escogido, no a fulanito. Es que yo ya estoy tanto tiempo y porque a fulanito está allí arriba. O sea, acaba de llegar y cómo es posible que fulanito ya esté allí. Y yo que estoy tanto tiempo. Pero vemos la paciencia. Vemos que aquí Josué estaba sirviendo a Dios, no por interés. Lo único que él quería era la presencia de Dios. Y lo único que tú tienes que querer es la presencia de Dios. Acercarte más hacia Dios. Querer donde hay la unción, donde está el fuego de Dios. Y sobre todo, obedecer al Señor. Y vemos que después, donde le dice que es importante también la honra y la autoridad, porque vemos que dice para que le obedecieran los hijos de Israel. Por eso no solamente lo estaba poniendo, que dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Porque les digo, muchas veces hay gente que no quiere obedecer a su líder, que dice, yo conozco más, yo tengo más unción, eso yo ya lo sabía, eso Dios a mí ya me reveló, como que eso fuera para mí nuevo. No, nos falta humildad. Lo que Dios te reveló, gloria sea el nombre del Señor. Solamente sea apoyo para tu líder, no seas carga, sino apoyo, como fue Josué. Para que tú seas exaltado en el tiempo que Dios querrá, para que tú seas exaltado y sucesor de otros en el tiempo que Dios lo decidió, y Él te honrará en público, en el nombre de Jesús.